Basta ya de indiferencia. Basta ya de impunidad. Basta ya de sicariato. Basta ya de extorsiones. Basta ya de abusos. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo a Ciudadanos en Acción. En esta semana, los diversos medios de comunicación nos siguen informando sobre la profunda crisis que crónicamente afecta a nuestra sociedad, especialmente al sistema de administración de justicia. Acompáñennos en este programa. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. La corrupción es un efecto y no es una causa. Es consecuencia del alto costo de la ley. Por lo general, los abogados y los economistas viven de espaldas. Los economistas creen que la ley es una condición constante en sus modelos económicos. Y los abogados creen que la ley es gratis. Los dos se equivocan. La ley no es una condición constante. Y la ley no es gratis. Cuando la ley es muy costosa, la gente no cumple la ley. Cuando el costo de la legalidad excede al beneficio, subjetivamente considerado, la gente evade la ley. Cuando el costo de la ley, de cumplir la ley, es mayor que el beneficio, aparece la corrupción. Lo que pasa en el Perú es que tenemos una ley muy costosa. No es que los peruanos sean malos, ni que los peruanos sean ignorantes, ni que los peruanos sean poco educados. Actúan racionalmente. Siendo muy costosa, obviamente, tratan de buscar una manera de no cumplir con ella. Y esa forma es la corrupción. Por eso, permítanme escépticamente decirles que ningún plan anticorrupción va a funcionar si no removemos la causa de la corrupción. Hay que bajar el costo de la legalidad para que la gente pueda cumplir con la ley y no tenga ningún atractivo pagar un soborno. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Un poder judicial que es percibido como poco independiente. Es muy curioso. Si ustedes ven las tablas de independencia judicial, van a ver que en el Perú la gente tiene la idea de que el poder judicial es muy poco independiente. Y además van a ver que la gente tiene la idea de que el poder judicial es muy corrupto. De hecho, por ejemplo, en la información del Barómetro Mundial de la Corrupción del World Economic Forum, el Poder Judicial aparece como el más corrupto de América Latina, cosa que tengo yo mis dudas de que sea más corrupto que, por ejemplo, el Poder Judicial en otros países como México. La solución es siempre compleja. No hay varita mágica ni solución sencilla para un problema, porque los problemas no son unicausales, los problemas siempre son pluricausales. Yo soy de los que creo que hay que introducir mecanismos competitivos en el Poder Judicial y que hay que dar más espacio a la sociedad y menos espacio al Estado. Eso implica algunas reformas que en mi concepto son muy importantes. Por supuesto, autonomía presupuestaria. Por supuesto, una mayor importancia a la jurisprudencia como fuente del derecho. Pero también creo que hay que considerar algunos elementos políticos a ser discutidos. El sistema de selección de los jueces hoy día en el Perú es político. Quitémonos de la cabeza de una vez que no lo es. Y en todas partes del mundo es político. El peor sistema es el peruano, porque en lugar de hacer transparente la competencia política, la oculta atrás del gremialismo. El Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura anteriormente son instituciones gremialistas, donde al final el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, el Colegio de Ingenieros
y el Colegio de Abogados, naturalmente, participan en la selección de los jueces. ¿Y por qué tienen que participar los colegios? Finalmente, los colegios son instituciones políticas. Yo creo en la elección popular de los jueces. Y creo en ella por una razón. Porque el único estamento que uniformemente funciona en el Poder Judicial y que merece la menor cantidad de críticas es la justicia de paz no letrada, donde se elige a los jueces por voto popular. Ha habido muchos estudios de la performance de los jueces de paz no letrados y ha sido, por lo general, impecable y muy legítima porque son ciudadanos escogidos por sus pares. Por supuesto, creo que hay que introducir algunos niveles de competencia adicionales para mejorar el nivel de confianza en la justicia. Como verán del cuadrito, es muy curioso que los peruanos confían menos en su justicia que los bolivianos y los venezolanos. Pero así viene la información. Los peruanos tenemos mucho menos confianza en nuestro sistema de justicia. ¿Qué habría que hacer? Los jurados son una opción a discutir. Las organizaciones populares, en el sector informal, en las rondas campesinas, usan justicia por jurados. No le llaman jurados, le dicen asamblea popular. Pero en la práctica lo que son es jurados. Si desconfiamos de los jurados, y no habría razón en mi concepto para hacerlo, tenemos una alternativa: designar jueces ciudadanos, que se llaman en algunos países escabinos, que integren la justicia junto con magistrados profesionales. Como podrán ver ustedes, en buena parte de Europa hay jurados, por ejemplo en España, para sorpresa de mucha gente. Pero además de haber jurados, hay magistrados que no son abogados. Yo creo en la competencia. Hay que quitarle a los abogados el monopolio de la administración de justicia, introduciendo o jurados o magistrados ciudadanos, que en número de 2 se integren a un tribunal junto con un juez profesional en todo proceso judicial, penal, civil o de familia. Por ejemplo, sería una maravilla que en lugar de ser juzgado en un juzgado de familia por 3 jueces abogados, hubiera, por ejemplo, un psicólogo junto con un juez, y el psicólogo que actuara como juez ciudadano, tal como es, por ejemplo, en Alemania, tal como es, por ejemplo, en los países nórdicos. Creo que el arbitraje tiene que ser fortalecido, porque es otra forma de introducir competencia en la administración de justicia. Y de esa manera lograr reconciliar a la población con sus magistrados, con sus jueces. Cuenta la historia que Anacarsis, que era un filósofo griego, dijo alguna vez que la justicia era una red muy particular, porque solo atrapaba a los peces chicos y dejaba escapar a los peces grandes. Yo creo que la tragedia de Anacarsis, esta especie de paradoja según la cual los grandes escapan y los chicos se quedan, debe ser el problema fundamental a vencer, para que todos los peruanos podamos por fin vernos representados en un poder judicial que no solamente sea justo, sino también eficiente. ¡Basta ya! Simplemente yo diría que el tema judicial pasa por más sociedad, pero más Estado también. Cada uno en lo suyo. La administración de justicia, en lo fundamental, es una función del Estado, en el marco de un sistema político basado en la división de poderes. ¿Qué hace un sistema de justicia? En primer lugar, controla el poder. En segundo lugar, sanciona a quien delinque. Y en tercer lugar, resuelve las controversias entre particulares.
¿Cómo se ha cumplido esto? Simplemente quizás debamos atenernos a este 70% de desaprobación constante, pico más, pico menos, que en los últimos 40 años, en todos los estudios y consultas de opinión, hay de desaprobación al sistema de justicia de los abogados. Si me dijeran a mí cuál es el principal problema del Poder Judicial desde el punto de vista del litigante, es quizás cuando alguien que le pregunta sobre si su causa, que está debidamente probada, debidamente sustentada, tiene posibilidades de éxito en el Poder Judicial. Creo que con una mano en el pecho podemos decirle, mire, tiene todas las posibilidades, pero finalmente no sabemos. Creo que el problema de predictibilidad es un problema central. Y en este problema de predictibilidad, un factor, indudablemente, no el único y quizás no el más importante, es el factor corrupción, que indudablemente lo existe más allá de muchos esfuerzos que dentro de la institución se vienen haciendo. Pero el sistema posibilita que la justicia peruana sea impredecible. En este sentido, yo quiero retomar como una propuesta fundamental el establecimiento de precedentes obligatorios, una jurisprudencia que sea realmente rectora y una jurisprudencia que obligue a los jueces de las otras instancias a seguir en determinados casos determinadas pautas. Creo que esto, en primer lugar, desactiva muchos juicios temerarios que se instauran, hará que muchos no tienten suerte en el Poder Judicial y fundamentalmente obligará a quienes tienen que resolver en las instancias inferiores, a si se quieren apartar de un precedente, a fundamentarlo. Por eso creo que el sistema de precedentes obligatorios es muy importante. Creo que el tema de justicia es un tema que implica un compromiso de la sociedad, es un compromiso de todos. Hay que superar la polémica que ha habido muchas veces y que ha frustrado reformas judiciales, y es que si la reforma judicial se hace de adentro o se hace de fuera del Poder Judicial. Es imposible hablar de reforma judicial sin hablar de las universidades, de la pobrísima formación que se da en este momento a los abogados. Es imposible hablar de reforma judicial sin hablar del triste rol de los colegios de abogados que se han convertido en sociedades de socorros mutuos y no en verdaderos entes de control de la profesión. Creemos que implica, pues, un compromiso de todos para el funcionamiento del sistema de justicia, y creo que también implica un compromiso de los litigantes. Un compromiso de los litigantes que no pueden cerrar los ojos y cerrar la nariz y decir, doctor, no sé qué cosa usted haga, pero resuelvan este problema. Creo que importa muy importantemente tener claro que en los temas de justicia el fin no justifica los medios. ¡Basta ya! El juez llamó a mi cliente, lo citó y le dijo, ¿usted quiere una sentencia favorable? Cuesta tanto. Efectivamente, comenzaron a negociar, llegaron a un precio y vino la discusión de cómo te pago. Y le dijo, bueno, págame de una vez y yo saco la sentencia. Y el empresario le contestó, no, primero sacas la sentencia y de ahí yo te pago, porque si no, ¿cómo voy a saber que la sentencia va a salir bien? Y el juez le contestó, mira señor, estamos entre caballeros. El problema de reforma judicial no es un problema de falta de institucionalidad, porque existe una institucionalidad. El problema es que existe una institucionalidad equivocada. Es decir, no es que no haya reglas de juego, es que las reglas están mal construidas para fomentar un mecanismo en el cual hay una ética, hay un conjunto de mecanismos, hay una forma de elegir a los jueces, hay una forma de establecer cómo se componen las salas, pero toda esa forma termina siendo tomada por un sistema que ahí yo discrepo ligeramente con Enrique, no es solo política, es más compleja que política.
Hay grupos organizados al interior que sí, usan la política, pero para otros fines. Voy a solamente mencionar 3 ideas básicas, 3 principios básicos que creo que son importantes, algunos de los cuales ya fueron mencionados. Primero, el principio de competencia que mencionó Enrique. Yo discrepo también con Javier de que el problema de la reforma de justicia sea un problema donde hay un rol tan importante para el Estado. Sí, lo hay. Pero creo que tenemos que devolver a la idea original de cómo nace la justicia. La justicia fue primero un problema de privados poniéndose de acuerdo en cómo resolver sus controversias. Sus orígenes eran así. El Estado llegó después y lo estatizó. Y sin perjuicio de que hoy día en la sociedad moderna se requiere un poder judicial que funcione, también se requiere que éste esté sujeto a competencia. Yo recuerdo cuando los empresarios venían a buscarme en mi oficina hace 20 años y básicamente discutían cómo ganar dinero en los pasadillos de los ministerios. Ir haciendo lobby, haciendo gestiones. Hoy día los empresarios actúan de otra manera en el Perú. Hemos cambiado. Buscan el dinero en el mercado. Buscan los negocios en el mercado. ¿Por qué? Porque llegó la competencia y se vieron forzados a hacer eso. El Poder Judicial también requiere incentivos de ese tipo. De alguna manera en el Perú hemos desarrollado mucho el arbitraje, pero hay que ir más allá. El arbitraje debería tener la regla inversa a la que tiene ahora. La regla default ahora es que si no pactas nada, te vas al Poder Judicial. Lo que yo propongo es seguir la tendencia que se está comenzando a ver en el arbitraje internacional, que es, si no pactas nada, es decir, si no escoges un juez, te vas a arbitraje. Y en consecuencia la regla default sería ir a arbitraje, y que sean árbitros los que definan el sistema. Segundo principio, predictibilidad. También ha sido mencionado, y es central la predictibilidad. La predictibilidad es un remedio, una vacuna contra la corrupción, contra la ignorancia. Porque si un juez no es predecible, y para ser corrupto hay que ser impredecible, porque tengo que decidir no en función a un principio, sino en función a quién me pagó más, o quién movió el favor, o quién me vino a conversar. Si yo tengo un sistema de predictibilidad por el cual van a medir mi performance, va a funcionar mejor. Hace unos años, cuando yo estaba en el Tribunal de Indecopi, teníamos un problema de predictibilidad. ¿Y qué se hizo? Resolución de primera instancia confirmada, se le daba 1. Resolución modificada, 0.5. Resolución revocada, 0. Al final del mes tenías un índice, tanto por ciento de confirmación de decisiones de la sala inferior o del cuerpo inferior. Eso generaba predictibilidad de 2 formas. 1, predictibilidad de los que están abajo, que tenían que esforzarse para tener un buen puntaje, que no debe ser 100%, porque si es 100% para que haya una segunda instancia, pero movernos entre 65 y 85%, que es lo que se había establecido. Y segundo, también para el de arriba, porque si el de arriba no es claro en mandar mensajes, entonces los de abajo van a ser impredecibles y a él se le tiene que medir también en función de eso. Y tercer punto, gobierno, dirección, rol de la Corte Suprema. La Corte Suprema se ha convertido en un revisor de toneladas de expedientes. La Corte Suprema tiene que estar en capacidad de elegir qué casos quiere ver. Tener una política judicial en el buen sentido y escoger casos por dos razones. Uno, porque el caso es importante desde el punto de vista del criterio que se tiene que definir. Hay que ser claros, mandemos un caso claro. 2, revisar si la Corte Superior de Ancash está decidiendo correctamente o no está decidiendo correctamente los casos. Y entonces llamo casos de ahí para poder revisar si efectivamente estamos teniendo problemas o no. Un proverbio chino dice que los jueces deciden por 10 razones, 9 de las cuales nunca nadie sabrá. Y eso en el Perú tendría que haberse dicho, deciden por 100 razones, de las cuales 99 nunca nadie sabrá. Yo creo que el punto central es cómo reducimos esa cantidad de decisiones a través de unos mecanismos competitivos, 2, a través de predictibilidad y 3, a través de un gobierno adecuado del Poder Judicial que se concentre en lo realmente importante, hacer predecible las decisiones del Poder Judicial. ¡Basta ya! Y yo creo que hay bastante hipocresía respecto del tema de la reforma del Poder Judicial. Que dicho sea de paso, no es solo del Poder Judicial, porque la cadena del valor que genera la prestación del servicio de justicia para el ciudadano común y corriente es bastante más compleja que el solo hecho de la intervención o el desempeño del Poder Judicial. Sin embargo, dentro de ese tema, ¿no?, yo sí creo que hay varias cosas por hacer en los temas de gestión. Hay quizá demasiados abogados decidiendo muchas cosas en el Poder Judicial para los cuales, aunque con una gran buena voluntad, no están preparados para hacerlo. El Poder Judicial es una organización de 25.500 personas con operaciones a nivel nacional.
Pero internamente, ¿quién es el llamado a liderar estos procesos de transformación? Porque la verdad es que tampoco me gusta hablar de reforma, porque ya es un término tan venido a menos. Creo que el Poder Judicial todos los años siempre empieza una reforma. Sin duda alguna, pues el presidente del Poder Judicial. Pero aquí hay algunas complicaciones. La primera, el periodo de gobierno es exageradamente corto. ¿Cómo se puede transformar estructuralmente una organización tan importante si solamente se dispone de 2 años? Y diríamos, no, lo que pasa es que tenemos un plan estratégico y entonces va a haber una continuidad. Bueno, los hechos demuestran que eso no es. No hay tal continuidad. Entonces, una propuesta interesante a discutir sería, ¿por qué el presidente del Poder Judicial no puede tener un periodo mayor y no puede ser reelecto? Pero además, muchas de las decisiones que tiene que tomar el presidente del Poder Judicial no las puede tomar libremente, porque muchas de las decisiones están reservadas para un colegiado, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que yo me he atrevido a discutir hasta el nombre. Yo nunca he entendido, quizá porque no soy abogado, cómo un consejo va a ser ejecutivo. Un consejo que tiene que tomar una serie de decisiones administrativas. Pues otra cosa interesante a discutir podría ser, desde la perspectiva de la gestión, que todas esas funciones pasen a tener el presidente, y un presidente fuerte, capaz de introducir una serie de cambios estructurales con el tiempo suficiente. Pero no lo puede hacer solo, necesita equipo. Los jueces supremos de nuestra República tienen equipos, claro, pero son jurisdiccionales. Se necesita equipos de gestión, equipos de gobierno, para una organización tan grande y compleja. Pero ni siquiera puede, a diferencia de que, por ejemplo, sucede con los programas sociales, por decir algo, poder tener mecanismos para poder captar y retener personal calificado. ¿Cómo es posible que un jefe de un programa social, y no digo que le bajen el sueldo, no, al contrario, me parece muy bien, gane el doble o a veces que el triple que un gerente en el Poder Judicial? O los abogados. Se ha hablado de las islas de excelencia. ¿Por qué no se puede hacer una isla de excelencia en la organización del Poder Judicial? Pero hay que querer. Y realmente, más allá del floro discursivo, hacer lo que se tiene que hacer. ¡Basta ya! El Poder Judicial, a diferencia de los árbitros, el Poder Judicial produce 100.000 sentencias en un mes, es decir, 5.000 sentencias diarias. Tenemos que hacer un control estricto, por supuesto. No se puede físicamente y escrupulosamente revisar todas las sentencias. Pero si tratamos de porcentajes, más bien en el arbitraje sería necesario ponerles un goma en algunos casos de arbitraje que yo he conocido, porque realmente dejan mucho que desear. Y también puedo decir lo mismo en cuanto a concordancia se refiere con los jueces escabinos, es decir, aquella persona que sin ser abogado puede ejercer como juez. Tenemos 5.000 escabinos en el Perú, repartidos a nivel nacional, y tienen una buena imagen. Una buena imagen. Lamentablemente, cuando esos juzgados son tomados por algún abogado, más bien se distorsiona su función. ¿Qué les parece? Nosotros, como Poder Judicial, sin embargo, entendemos perfectamente, porque también lo hemos evaluado, cuando un empresario dice, ¿qué piensa del Poder Judicial? No, lo último que quiero hacer es entrar en un juicio, porque caigo en manos de abogados. No sé cuándo termina, ni sé tampoco cómo va a terminar y cuánto me va a costar. Eso es lo que dice cualquier empresario. Yo también lo he sido, por eso lo digo. Sin embargo, contra ese tipo de cuestiones
nosotros hemos salido con acciones concretas y que algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra lo han mencionado. Me refiero, jurisprudencia vinculante. Tenemos en Internet todas las ejecutorias vinculantes y uniformes que permiten a cualquier ciudadano acceder a esta información. Hasta el momento lo han hecho 160.000 abogados y litigantes, y encontrar el caso que se le parezca al suyo para ver cómo se resuelve en el Poder Judicial. Y si hay una resolución o sentencia que se aparta de esta jurisprudencia uniforme, ese juez puede ser denunciado. Ahora, si ustedes no lo denuncian, es porque el abogado no quiere denunciarlo o porque el abogado quiere sacar algún dinero más extra. Porque los principales oponentes a este tipo de reformas son abogados que aprovechan los resquicios judiciales, empleados, funcionarios y jueces que aprovechan estos mismos resquicios, y deudores, malos deudores morosos que quieren alargar todo lo que puedan un juicio. Y por supuesto también tenemos otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la productividad del Poder Judicial, el año pasado la aumentamos 5.2% y este año dio 10.8%. ¿En base a qué? A indicadores de producción. ¿Alguna vez habían escuchado que en el Poder Judicial hay indicadores de producción? Pues los hay. Desde fines del año pasado tenemos indicadores de producción, carga y costo de expediente por región y por cada distrito judicial. Y eso nos permite tomar decisiones y mover juzgados. Por eso quizás ustedes han escuchado reclamos, y además que a ningún juez le gusta que le midan su producción. Sin embargo, es necesario porque lo que no se mide no se puede administrar. Eso es lo que estamos haciendo, y eso nos ha permitido y nos permite dirigirnos al público con la cara al frente y por supuesto sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Somos ciudadanos en acción. Esta situación puede cambiar en la medida de que cada uno de nosotros decidamos vivir en una sociedad donde las reglas estén claras para todos los ciudadanos, donde prime la libertad, inclusive para aquellos que quieren delinquir, pero donde no haya impunidad y donde cada uno de nosotros asumamos las consecuencias de nuestros actos. Y para colaborar en la mejora del sistema de administración de justicia, en este momento resulta de suma importancia que todos los ciudadanos estemos atentos a la elección de los nuevos miembros al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quiénes son los postulantes? ¿Cuáles son sus atributos y sus antecedentes? Ya que los nuevos consejeros son quienes en los próximos años serán los encargados de calificar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales en todo el país. Aquellos jueces que resolverán desde el caso más sencillo hasta el más complejo, donde están involucrados los intereses de ciudadanos muy humildes o de grandes empresarios, así como de políticos, alcaldes, presidentes regionales, congresistas y eventualmente el propio presidente de la República. ¡Basta ya! Y no podíamos dejar de comentar la sentida partida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien nos alegró y nos alegra con sus peculiares personajes del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, entre otros. Descansa en paz, Chespirito. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Basta ya de indiferencia. Basta ya de impunidad. Basta ya de sicariato. Basta ya de extorsiones. Basta ya de abusos. ¡Basta ya! Somos ciudadanos en acción. Soy Pedro García Pelayo y digo, basta ya. 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 ¡Basta ya! Basta ya. Soy Walter Oyarce y digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos ciudadanos en acción.